¿Qué tal, amigas y amigos que disfrutan el hecho de estudiar la electrónica? El día de hoy hablaremos de cómo estabilizar la ganancia de tensión de un amplificador. Que tal vez algunos de ustedes se preguntarán, ¿para qué estabilizar la ganancia? Si con lo visto hasta ahora, todo pareciera que no tenemos ningún problema referente a la ganancia en tensión, ¿verdad? Bueno, permítanme anticiparles que tenemos 3 situaciones que a propósito no hemos visto antes y las he dejado al final para que ustedes vean cómo al hacer una configuración con una resistencia de emisor sin desacoplar, también llamada configuración de retroalimentación negativa, podemos resolver 3 problemáticas con una sola solución. La primera situación que debemos tener presente es que la tensión alterna a la salida depende de la impedancia de entrada de la etapa, ya que una fuente excitadora real tiene una resistencia interna en serie donde se cae un tanto de la señal de entrada, ¿verdad? Si la impedancia de entrada de nuestro circuito no es 100 veces mayor a esa resistencia RG. Eso lo vimos en el video anterior. La segunda situación que tenemos es que la no linealidad de la curva del diodo de emisor es el origen de la distorsión de la corriente de emisor para señales grandes. Vean cómo el semiciclo positivo es mayor que el semiciclo negativo. En un video anterior habíamos dicho que si la corriente de emisor no variaba más del 10% de la corriente de polarización del emisor, la distorsión era despreciable. Pero si la señal de origen viene grande, entonces tenemos el problema de distorsión en la corriente de emisor, indeseable en los amplificadores de alta fidelidad, ¿verdad? Y la tercera situación se presenta al recordar que el capacitor de desacoplo hace posible una óptima ganancia en el amplificador, pero aún con el puenteo de la resistencia de emisor existe un problema de estabilidad en la ganancia en tensión, porque dicha ganancia depende de la resistencia interna de emisor en alterna. Asimismo, esta resistencia depende de la corriente de polarización de emisor en directa y esta a su vez pues de la temperatura. Esto hace que la ganancia en tensión sea indeseable con cambios de temperatura, porque cuando R minúscula prima E minúscula se incrementa, la ganancia se reduce y viceversa. En contraparte, sabemos que sin el capacitor de puenteo, la ganancia se reduce al máximo, porque la resistencia de emisor queda en serie con esta resistencia interna de emisor en alterna. Para esta problemática tenemos el escenario cuando la ganancia es óptima, que ocurre cuando la resistencia de emisor está en desacoplo total, ¿verdad? Y el otro escenario ocurre cuando no hay desacoplo, pero la ganancia es pésima. Entonces, nuestro objetivo será eliminar o reducir el efecto que tiene la resistencia interna de emisor R minúscula prima E minúscula con la temperatura, pero nuestro reto es no reducir al máximo la ganancia. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver si lo logramos. Una alternativa de la configuración de emisor común que da solución a estos 3 problemas consiste en dejar parte de la resistencia de emisor sin desacoplar. A esta resistencia sin desacoplar RE1 se le denomina resistencia de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque tendrá una tensión alterna que sabemos que se opone a la ganancia en tensión. Para el análisis en directa, donde los capacitores se consideran abiertos, noten que ambas resistencias RE1 y RE2 están en serie, así que la suma de las dos afectarán la polarización en directa, y como en alterna los capacitores se consideran cortos,
la fórmula de la ganancia en tensión que está dada por esta ecuación, ahora observen cómo queda la resistencia interna de emisor en alterna con la resistencia de emisor RE1. Por lo tanto, solo esta resistencia de retroalimentación afectará la ganancia en alterna. Sí, estamos sacrificando la ganancia en tensión. Es correcto lo que seguramente muchos de ustedes ya están viendo. Pero si esta resistencia de retroalimentación es por lo menos 10 veces más grande que R minúscula prima E minúscula, lo cual resulta fácil de hacer, dado que esa resistencia interna de emisor en alterna es por naturaleza pequeña, entonces habremos reducido al mínimo el efecto de que esta resistencia R minúscula prima E minúscula varíe respecto a la temperatura. Bueno, dicho de otro modo, si la resistencia RE1 es mucho mayor a R minúscula prima E minúscula, ya no importa que varíe esa resistencia con las alteraciones de temperatura. ¿Por qué? Porque ya no será significativa su alteración comparada con la resistencia de retroalimentación. Y la ganancia en voltaje la tenemos ahora estable. ¿Por qué? Porque R minúscula prima E ya no aparece en la ecuación de la ganancia de tensión. Es un hecho que estamos sacrificando parte de la ganancia, sí, pero no tanto como cuando no teníamos desacoplo. Aquí la recomendación es que una vez que tengas los valores de polarización, principalmente el valor de la resistencia de emisor y el valor del pasaporte R minúscula prima E minúscula, obtengas de esta regla 10:1 el valor de la resistencia de retroalimentación RE1 y el resto de la resistencia que te sobre se la pones a la resistencia de emisor RE2 y esta última la pones en desacoplo, y con ello habrás dejado tu ganancia estable y no tan sacrificada. Muy bien, la tercera situación la tenemos resuelta. Hemos logrado estabilizar la ganancia. Ok, sí, a costa de un poco de sacrificio de ella. Ahora hablemos sobre la distorsión en la corriente de emisor. Recuerden que la ganancia hasta antes de hoy era esta, puesto que R minúscula prima E minúscula es sensible a la corriente de emisor y por lo tanto a la temperatura, que justamente es la causa de la distorsión cuando se trabaja con señales grandes, pues con la resistencia de retroalimentación negativa, observen que la nueva expresión de la ganancia ya no aparece R minúscula prima E minúscula, por lo que la distorsión de señales grandes se ha eliminado. Otra forma más seria, elegante y formal de determinar la ganancia de esta configuración es haciendo uso de la fórmula de la ganancia: tensión alterna de salida entre tensión alterna de entrada, y sustituyendo al transistor por el modelo T equivalente. Recuérdenlo, aquí tenemos la base, el colector y el emisor, representando la resistencia interna de emisor en alterna. Nuestro circuito en alterna, donde las fuentes de tensión directa y los capacitores se comportan como cortos, quedará modelado de la siguiente manera. Sabemos que la tensión alterna de salida está presente en la carga. En la malla de colector está presente la resistencia de colector en alterna, que es el paralelo de la resistencia de colector con la carga. En dicha malla sabemos que la fuente de corriente bombea una corriente alterna IC a través de esa resistencia. Por lo tanto, por ley de Ohm, obtenemos la tensión alterna de salida, corriente alterna IC, por la resistencia de colector en alterna. Ahora observen que la señal excitadora, luego de que hay una caída de potencial en su resistencia interna RG, se convierte en nuestra señal de entrada, que excita al amplificador. Dicha tensión de entrada es la misma en R1 que en R2 por estar en paralelo,
y también es la misma que se refleja en el serie R minúscula prima E con la resistencia de retroalimentación. Por lo tanto, si sabemos que la corriente que pasa por esas dos resistencias es la corriente de emisor, que es igual a la corriente de colector, por ley de Ohm, ahora ya tenemos la tensión alterna a la entrada, corriente alterna IC por el serie de estas dos resistencias. Ahora podemos sustituir en la fórmula de la ganancia quedándonos de esta manera. Las corrientes de colector se eliminan y nos queda la fórmula estricta, seria y formal que nos define la ganancia en tensión de un amplificador emisor común con resistencia de retroalimentación negativa RE1 es igual a esto. Y alguien podría decirme, pero no es igual a la ganancia que habíamos visto en las láminas anteriores. Miren, cuando la resistencia de retroalimentación RE1 es mucho mayor que la resistencia interna de emisor en alterna, esta ecuación se simplifica como la vimos en la lámina anterior. Cuando tengan la necesidad de hacer diseño de circuitos, deben ocupar la primera, haciendo RE1 cuando menos 10 veces más grande de lo que les resulte la resistencia interna de emisor en alterna. Y cuando se trate de encontrar averías, ocupen la segunda aproximación. Y finalmente, para resolver el problema de la impedancia de entrada, primero determinemos la impedancia de la base del transistor con esta nueva configuración, que miren, en realidad sigue siendo de emisor común con resistencia de desacoplo, excepto que hemos interpuesto la resistencia de retroalimentación. Así que traigamos a nuestra memoria aquella impedancia de entrada de la base que nos resultó de un emisor común desacoplado, y la vamos a dejar aquí visible para el cálculo de la impedancia de entrada de manera formal, elegante y seria, que determinaremos nuevamente haciendo uso del modelo T equivalente del transistor. Y damos cita a la ecuación de la tensión de entrada que recién acabamos de calcular. Ahora observen que es fácil obtener la impedancia que se ve desde la entrada de la base, ya que por ley de Ohm esta ve una tensión y una corriente, y la impedancia de entrada de la base queda como la tensión alterna que ve esa impedancia. Vean ustedes que justo es la señal de entrada de la etapa, partida por la corriente alterna que ve esa impedancia, que es justo la corriente alterna de la base. Sustituyendo la tensión en alterna de entrada, en esta ecuación nos queda así. Y a sabiendas que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, despejamos la corriente de base y la sustituimos en la ecuación. Las corrientes de colector se hacen la unidad y nos queda que la impedancia de entrada de la base es la ganancia de corriente en alterna por la resistencia interna del emisor en alterna más la resistencia de retroalimentación del emisor. Y esta es exactamente la impedancia de entrada de la base del transistor. Esta fórmula es la precisa, la exacta de esta configuración. Y noten de inmediato cómo la impedancia de entrada de la base aumentó con severidad, ya que si hacemos cumplir la regla de la resistencia de retroalimentación, sea cuando menos 10 veces mayor a la resistencia interna del emisor en alterna, que decíamos eso resulta fácil, entonces prácticamente las variaciones que tiene R minúscula prima E respecto a la temperatura y distorsión son prácticamente despreciables. Y observen cómo aumentó la impedancia de entrada en esta configuración respecto a la configuración de un emisor común totalmente desacoplado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la ganancia en corriente en alterna por una resistencia pequeña que la ganancia en corriente en alterna por una resistencia cuando menos 10 veces más grande, ¿verdad? Por lo tanto,
tendremos mayor impedancia en la entrada de la etapa y será mucho más fácil que se cumpla aquella regla que nos ayudaba a que no hubiera tanta atenuación en la entrada de nuestra etapa, ¿verdad? Porque ahora, al calcular la tensión de entrada con esta impedancia grande a la entrada de la etapa, tenemos una menor atenuación, tanto en la entrada de la etapa como a la salida. Conclusión: una resistencia en el emisor sin desacoplar RE1, bautizada como resistencia de retroalimentación negativa. 1. Estabiliza la ganancia en tensión. 2. Reduce la distorsión de señales grandes. 3. Aumenta la impedancia de entrada del transistor, por lo tanto de la etapa, y esto último hará que no se atenúe la señal de entrada y por lo tanto de salida. Tenemos una desventaja a cambio de estas tres mejoras, que la ganancia en tensión se ha reducido solo un poco. Insisto, no tan drásticamente como cuando no teníamos desacoplo. Para comprobar lo que hemos dicho, he diseñado un circuito multietapa. Para la primera etapa, he considerado un amplificador con desacoplo absoluto, debido a que mi señal excitadora es pequeña. Miren, me estoy imaginando que traigo 2 milivolts RMS de señal excitadora. Al ser pequeña señal, me conviene que la primera etapa obtengamos el máximo de ganancia, y eso lo logramos con esta configuración. Muy bien, haciendo el análisis en directa con divisor de tensión, he dejado el punto de operación estable y en la región activa. La magnitud de la resistencia de emisor la calculé de tal forma para que la corriente de emisor fuera 10 mA, ya que el datasheet de este transistor 2N3904 me indica que obtengo la máxima ganancia de corriente directa entre 100 y 300 a esa corriente de emisor. Muy bien, con esas especificaciones, el valor de la resistencia de emisor RE me da 250 ohms y el cálculo de la resistencia interna de emisor en alterna me da 2.26 ohms. Los capacitores de acoplo y de desacoplo están calculados para trabajar en el rango de frecuencias audibles, que van de los 20 a los 20.000 Hz. En la segunda etapa de amplificación, he considerado un amplificador con resistencia de retroalimentación negativa, el tema que nos compete en este video, por la sencilla razón de que la señal de salida de mi primera etapa ya viene amplificada y por lo tanto ya no es pequeña señal, y como esta señal es la de entrada a mi segunda etapa, pues ya no me arriesgo a distorsionarla, es decir, ya no podría considerar una segunda etapa con desacoplo porque habría distorsión. Muy bien, para efectos prácticos he puesto los mismos valores de resistencias en esta segunda etapa que en la primera. Por simplicidad y por el momento, esta resistencia de emisor de 250 ohms la he partido por la mitad y he dejado entonces 125 ohms como resistencia de retroalimentación y 125 ohms con el capacitor de desacoplo. Aquí está mi RE1, mi RE2. Todo esto ya ustedes lo pueden hacer con los conocimientos adquiridos hasta este video. Yo espero sinceramente, de verdad, que con lo visto hasta hoy sean capaces de cuando menos diseñar esto que he dicho. Muy bien, vamos a utilizar un osciloscopio de 4 canales para ver cómo se comportan las señales en todos estos puntos. Aquí conectamos la tierra. En el canal 1 vamos a conectar la entrada de mi señal excitadora. En el canal 2 vamos a poner la entrada del amplificador. En el canal 3 voy a conectar la salida de mi primera etapa y que también a su vez es la entrada de la segunda. Y en el canal 4 voy a conectar la
carga, que es a donde quiero ver mi señal ya amplificada. Presentamos el osciloscopio, lo voy a poner aquí abajo. Lo encendemos. A mí no me gusta ver mucho estas líneas blancas, las voy a bajar de contraste. Y muy bien, vamos a encender nuestro circuito. Aquí estoy viendo el canal 1. Como la señal es tan pequeña, traigo 2 milivolts RMS. Voy a ampliar mi margen de visualización del osciloscopio a 2 milivolts por división. La frecuencia a la cual estoy probando es de 1 kHz. Eso hace que mi señal sea muy rápida. Aquí la puedo ver mejor. Para asegurarme que traigo 2 milivolts RMS en esta señal, me voy aquí a ir a Measure. Pongo mi canal 1 y aquí en Tape me dice que esta señal trae una frecuencia de 1 kHz, lo cual es correcto. El periodo es de 1 milisegundo, lo cual es correcto. Recuerden que es el inverso de la frecuencia. Aquí veo cómo está cambiando mi señal alterna. Aquí traigo mi voltaje pico 5.66 milivolts. Y aquí está, 2 milivolts RMS. Como estoy considerando una resistencia interna de mi fuente excitadora de 50 ohms, espero que ahí haya una caída de esta señal. Y en mi canal 2 estaré viendo la señal que realmente excita al amplificador, ya atenuada. Aquí está, vean que está montada sobre una señal de corriente directa debido a que la estoy conectando justo en el divisor de tensión de corriente directa. Le voy a quitar la componente de corriente directa, nada más para ver señal alterna. Me voy a ir a la misma escala que tengo mi canal 1, que es 2 milivolts por división, y ahí se ve ligeramente atenuada. ¿Cuánto? Nuevamente me voy a Measure. Ahora selecciono aquí el canal 2 y veo la tensión RMS, 1.7 milivolts. En realidad no se está cayendo mucho. ¿Por qué? Porque mi resistencia interna de mi fuente excitadora la estoy considerando muy pequeña. Voy a quitar el canal 1 y ahora voy a ver el canal 3, en donde tengo mi señal amplificada luego de que pasó por la etapa del amplificador desacoplado. Nuevamente, como tengo el canal conectado a la base de mi segunda etapa, aquí tengo una tensión directa debido al divisor de tensión que tengo para la polarización de este transistor, y como no quiero ver mi señal montada en esa corriente directa, le voy a quitar esa tensión directa. Para poder ver qué tanto se está amplificando esta señal, me voy a ir a mi canal 3 y voy a poner la misma escala que en la entrada, 2 milivolts por división. Definitivamente mi señal pues está hasta dejándose de ver debido a que esta configuración amplifica enormemente la pequeña señal. Para saber qué voltaje trae esta señal, nuevamente nos vamos a Measure y ahora selecciono el canal 3 y esta señal trae 229 milivolts amplificados de acuerdo a mi señal excitadora, que era de 1.76 milivolts, que dividiendo ambas tensiones tengo una ganancia de 130 que me entrega este amplificador con emisor desacoplado. Ahora veamos la salida del amplificador, que se encuentra en el canal 4. Y miren algo interesante, como la señal de salida ya se encuentra en fase con la señal de entrada. Esto es debido, recuerden, a que la primera etapa desfasa la señal 180 grados. Por eso la señal fuchsia se ve desfasada respecto a la entrada. Y a la salida, pues ya las tenemos en fase. ¿Por qué? Porque mi segunda etapa vuelve a invertir la señal o la vuelve a desfasar 180 grados. Y otra cosa, vean como mi señal de salida ya no viene montada sobre ninguna tensión de corriente directa, debido al último capacitor de acoplo que tengo a la salida de 9 microfaradios. Veamos qué tensión tiene esta señal. Canal 4. Traigo 1.24 volts, que si los divido entre la señal de entrada, que eran 229 milivolts, me da una ganancia de 5.4. Primera conclusión, vean cómo la etapa inicial
con capacitor de desacoplo me da una ganancia de 130, y vean que mi segunda etapa, a pesar de tener las mismas resistencias, el mismo transistor, me da una ganancia de 5.4. En realidad sí, la estamos sacrificando demasiado. Insisto, no tanto como si no tuviéramos desacoplo. Voy a quitar mi señal de entrada de la primera etapa y solamente me voy a quedar con la señal de entrada de la segunda etapa y la salida. Voy a parar el circuito y voy a quitar el desacoplo. Ahí ya no tengo desacoplo. Observen qué pasa con mi señal de salida. Recuerden, es la verde. Vean cómo disminuye severamente. Vamos a ver qué voltaje trae esta señal. 634 milivolts. Que si los divido entre 229 milivolts, que es mi señal de entrada, me da una ganancia de 2.7. La mitad de lo que teníamos antes. Con esto estamos demostrando que efectivamente un capacitor de desacoplo en RE2 me disminuye la ganancia, pero no tanto. Voy a dejarlo como estaba. Y ahora les quiero mostrar el hecho de cómo esta configuración con resistencia de retroalimentación negativa me aumenta la impedancia de entrada. Vean que yo puedo imaginar toda la etapa de emisor con desacoplo como una fuente excitadora con su respectiva resistencia interna, tal como lo tenemos aquí, en donde sabemos que en esa resistencia interna habrá una caída de tensión, y lo que realmente está excitando a mi segunda etapa es la señal después de esa caída de tensión en esa resistencia RG interna, que por lo pronto pues me la estoy imaginando. Esa señal excitadora es la de color fuchsia, que proviene de la segunda etapa y que trae una tensión de, vamos a verla aquí nuevamente, ahí estaba en measure, canal 1, canal 2, canal 3, miren, aquí está, 229 milivolts. Vean ustedes este dato, 229 milivolts. Bien, hemos dicho que esta configuración aumenta la impedancia de entrada de tal manera que la señal excitadora no se atenúe. Voy a parar el circuito y voy a conectar el capacitor como si estuviera en total desacoplo, igual que la primera etapa. Veamos pues qué ocurre con esta señal de entrada a la segunda etapa. Miren, 229 milivolts, ahora tengo 153 milivolts. Vean cómo se atenúa demasiado. Si antes tenía una ganancia de 130, ahora tengo una ganancia de 90 en mi primera etapa. Así que con este hecho estamos demostrando cómo la impedancia de esta configuración aumenta y por lo tanto la señal a la entrada no se atenúa y mi señal a la salida pues tampoco. Y aquí alguien podría estarme diciendo, pero miren, la tensión que tenemos a la salida es mayúscula. Y yo les diría, claro que sí, es correcto, porque recuerden que un amplificador con la configuración de emisor en desacoplo aumenta la ganancia. Es más, aquí lo podemos ver, canal 4, que es donde tengo mi salida, miren, casi 8 volts, qué maravilla, ¿verdad? Pero noten ustedes cómo se encuentra esta señal de salida. La voy a bajar aquí de escala, mírenla, prácticamente cuadrada. ¿Qué quiere decir? Estamos perdiendo mucho de la señal, mucho de la información de inicio, pues ya no la estamos obteniendo a la salida. ¿A qué se debe este hecho? Bueno, pues aquí estamos comprobando el hecho de que una configuración con resistencia de retroalimentación negativa prácticamente elimina la distorsión a señales grandes. Voy a dejarlo como estaba. Conectamos el capacitor de desacoplo solamente en RE2 y ahora veamos todas las señales. Canal 1, mi señal proveniente de mi fuente. Canal 2, señal excitadora. Canal 3, salida de primera etapa, entrada de segunda etapa. La voy a bajar para poderla ver bien. Y canal 4, señal amplificada. Al ver tantas señales, podemos llegar a confundirnos. Me voy a quedar solamente con la señal excitadora y mi señal de salida. Aquí yo puedo ver la ganancia total de todo mi circuito. ¿Cómo? Midiendo tensiones de salida y de entrada. En mi salida tenemos 1.24 volts dividido en mi entrada que excita el circuito, que es 1.72 milivolts. Tenemos una ganancia de 721. No está nada mal, pero podría estar mejor. ¿Cómo? Miren,
El valor que tengo en RE1 y el valor que tengo en RE2 realmente es 250 partido por la mitad, pero si hacemos que RE1 sea cuando menos 10 veces mayor a la resistencia interna del diodo emisor, que me dio 2.26 ohms, voy a parar el circuito y vamos a cambiar esta resistencia a 10 veces más la resistencia emisor, que me da más o menos 25 ohms. 25 ohms, y lo que me resta para 250 lo vamos a poner en la resistencia RE2, que son 225 ohms. Con esta simple modificación, observen qué pasa con mi señal de salida. Nuevamente ponemos a andar el circuito y vean, se hizo mayúscula, tan mayúscula que no la alcanzo ni a ver. Voy a bajar mi escala para verla mejor. Miren, aquí está, sin distorsión, mi señal perfecta en fase con mi señal de entrada, y ahora esta señal trae una tensión de, vamos a ver, canal 3, canal 4, 5.16 volts dividido entre mi señal de entrada, 1.72 milivolts, ahora tengo una ganancia de 3000. Vean cómo de 700 que traía yo antes, se fue hasta 3000. Qué importante entonces es esa regla que nos dice resistencia de emisor RE1 10 veces mayor a la resistencia interna del diodo base emisor. Bueno, pues aquí tenemos una señal amplificada, un amplificador multietapa, pero observa algo importante. Los amplificadores los vamos a utilizar pues habitualmente para audio. Incluso este amplificador está diseñado para frecuencias audibles. Y noten ustedes la carga que tenemos al final. Tenemos una carga de 10 kilo ohms. Si mis 2 milivolts RMS fuese una señal que es extraída de un micrófono, de una antena, de un reproductor de música que se escucha con audífonos, pues este amplificador ya me podría ser útil para reproducir ese sonido en un altavoz. Y entonces en lugar de esta carga, en lugar de esta resistencia, yo podría poner un altavoz. Pero los altavoces tienen una característica muy peculiar. Los altavoces tienen una impedancia muy baja, alrededor de entre 6, 8, 10, 12 ohms, cuando mucho. Entonces vamos a imaginar que conectamos un altavoz a este amplificador, y no de una impedancia tan baja, vamos a considerar una impedancia, digamos, de 40 ohms, que para un altavoz pues ya es mucho. Voy a parar el circuito y voy a cambiar mi carga por un altavoz de baja impedancia, digamos 40 ohms. Aquí está. Y ahora observemos qué ocurre con mi señal de salida. Miren, baja drásticamente a 248 milivolts. Eso quiere decir que mi segunda etapa ya no está amplificando, al contrario, está atenuando mi señal, y al respecto pues podría imaginar que este amplificador pues no sirve. Sin embargo, quiero decirte que aún nos falta por conocer un poquito más para poder eliminar este hecho. Esta situación era de esperarse porque ahora mi carga es de 40 ohms. El paralelo de la resistencia de colector de 750 ohms que tengo en mi última etapa con esos 40 ohms se aproxima a la resistencia más baja. En este caso ese paralelo me da 38 ohms. Al reemplazar en la fórmula de la ganancia de la segunda etapa, esta resulta en menos de 1, es decir, en lugar de amplificar, se atenúa. Este efecto algunos lo conocen como sobrecarga. Bueno, esta situación puede dar origen a varias conjeturas, y les estoy mostrando la antesala de una nueva configuración que se trata del amplificador en colector común, habitualmente llamado también seguidor emisor y par Darlington. No te pierdas los próximos videos donde hablaremos de ellos y que tienen muchos otros atributos importantes en la amplificación multietapa. Hasta pronto.